Y desde el gobierno han habido duras críticas a la defensa que realizó el senador Javier Macaya a su padre, condenado por abusos sexuales contra 2 menores de edad. Es por eso que queremos conversar sobre este y otros temas con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y está junto a nosotros ahí conectada. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, ministra. Ustedes fueron enfáticos, usted como ministra, pero además representando a toda la cartera, en sostener que sentían la necesidad de defender a mujeres que tenían menos de 18 años, que es el objetivo habitual del trabajo que tiene el Ministerio de la Mujer ante una situación como esta. ¿Qué es lo que más les llevó a tener esta defensa? Bueno, la verdad es que creo que la entrevista que se dio el día domingo excede con mucho lo que se puede desdoblar una persona, ¿cierto? Uno no puede decir, hablo como hijo, ser senador y hablar como abogado. La verdad es que en ese sentido lo que se dedicó fue a intentar desprestigiar la prueba que ya había sido validada por otro poder del Estado. Y por lo tanto creo que ahí en primer lugar se exceden las funciones. En segundo lugar, como ministra de la Mujer, en general nosotras atendemos casos de violencia que tienen que ver con mayores de 18 años, ese es nuestro mandato legal, pero recibimos muchas consultas y de verdad es abrumadora las cantidades de conversaciones, de solicitudes, de preguntas que nos han llegado, porque a propósito, y esto es una evidencia que ocurre en todos los países, cuando ocurren casos sobre violencia sexual que son muy mediáticos, como este que está vinculado a un importante empresario y de una zona, y su hijo, que es presidente del partido más grande de la oposición, lo que ocurre es que empieza a haber una conversación social que es lo que favorece el fenómeno de la toma de conciencia y la develación por parte de quienes sufrieron abuso sexual infantil, que de acuerdo a toda la literatura especializada respecto a psicología infantil, a trauma complejo y a otros, pueden demorarse incluso 30 años o toda una vida en poder expresar lo que les pasó. Y en ese sentido es que como Ministerio de la Mujer nos propusimos difundir cuál es la normativa vigente. La normativa vigente, y aprovecho de recordarlo, es que desde el 2019 nuestro país cuenta con la norma de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil. ¿Qué quiere decir eso en fácil y no en leguleyo? Que no hay plazo para poder denunciar esto, porque la mayoría de los delitos prescriben dado un plazo. Claro. Pero precisamente en atención a lo difícil que le resulta a las personas que de niños y niñas sufrieron esto, se entrega el derecho al tiempo. Entonces los casos que han ocurrido desde el 2019 en adelante son imprescriptibles, no vence el tiempo para poder denunciar, y hemos dado a conocer los distintos teléfonos de orientación. Está el fono y el WhatsApp, hablemos de todo, del INJUV, para quienes son adolescentes, está el Fono Infancia, también para orientación a madres y padres, está también nuestro 1455 de orientación, no de denuncia, de orientación, para poder saber qué hacer. Ahora, ministra, usted y en habla... particular aquí creo que para nosotras como Ministerio de la Mujer... ¿Perdón? Sí, por favor, no, termine, por favor. No, que para nosotras como Ministerio de la Mujer sabemos, porque trabajamos con mujeres que viven violencia, lo difícil que es denunciar y las pocas expectativas que hay respecto al acceso a la justicia. Y por lo tanto nos parecía muy importante poder levantar la voz y decir, ojo, acá hay una confianza social en la institución de la justicia, en la separación de poderes, en la independencia y en la igualdad ante la ley, que es importante resguardar. Porque si hemos luchado todos estos años para poder tener estas leyes como la de integral contra la violencia, leyes como la de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil, necesitamos también que haya confianza en que esas leyes se van a aplicar. Y eso es lo que se mina cuando se dan declaraciones como esa, ¿cierto? Se mina la confianza en las instituciones y eso es muy grave.
En esas declaraciones y también en una cosa que nos ha dejado de sorprender y que tiene que ver con la decisión finalmente después de ser sentenciado de cambiar este arresto a arresto domiciliario en vez de estar en la cárcel, y eso también ha llamado la atención. Pero quiero, ministra, por favor, preguntarle acerca de la primera parte de la respuesta. Usted habla de un desdoblamiento, es decir, aquí hubo a su juicio conscientemente el uso de la entrevista, de su respuesta por parte de Javier Macaya desde el punto de vista legal, además del punto de vista del hijo. O sea, hubo una mezcla ahí consciente para poder desvirtuar el peso de la prueba. O sea, no veo por qué otro motivo una persona que sabe que pertenece al Poder Legislativo y que por lo tanto no puede mencionar ni comentar las decisiones de la justicia, se dedica a hablar con tanta minucia respecto a que un video habría sido manipulado. Por lo tanto, está desestimando la validez técnica de la prueba que conduce a la condena. ¿De quién? De su propio padre. Podría aventurarme de que seguramente, tal como se ha anunciado en algunos medios, va a haber un recurso de nulidad y seguramente va a ir por el mismo sentido, ¿cierto?, de deslegitimar la prueba. ¿Y por qué se da una entrevista de este tipo el día antes de una audiencia en la que se iba a resolver respecto a la pasada domiciliaria de su padre? Creo que en política los tiempos y los tonos no son casuales. O sea, a su juicio hay una estrategia detrás. Me atrevería, con la experiencia que tengo de haber acompañado a víctimas antes de ser ministra de la Mujer, que en este tipo de cosas nada es casual. Es decir, acá desde el principio ha habido una estrategia que tiene que ver con decir que quien denuncia no es de la familia, limitando la familia a lo consanguíneo, con tratar de decir que hay pruebas manipuladas y sobre todo, y en forma muy cruel, el tratar de atacar la credibilidad de quienes denuncian. Y es por eso que nosotras creemos que es muy importante salir a hablar de esto, entregar la información clara de cuál es la ley vigente y señalar que hay muchas más personas en la institucionalidad que estamos trabajando porque con la norma funciona. Lo vemos día a día en las salas de familia de las comisarías de Carabineros de Chile, en donde se hacen muchos esfuerzos para aplicar la entrevista videograbada para niños y niñas para no revictimizar, en el trabajo que hace el programa Mi Abogado, ¿cierto?, del Ministerio de Justicia, en organismos autónomos también como el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez. Entonces es importante que cuidemos estas instituciones porque son precisamente las que entregan las garantías para que delitos tan aberrantes como los de abuso sexual infantil puedan denunciarse con todo lo que eso ha costado en nuestro país. Porque esto antes estaba bajo la alfombra, secreto de familia, la ropa sucia se lava en casa, usted no diga nada, mejor niñita. Esa era la forma en que esto se abordaba y necesitamos seguir respaldando que esto es un delito. ¿Y no hay un cuestionamiento, ministra, también al sistema judicial? Y se lo pregunto porque, bueno, antes de ser sentenciado llamó muchísimo la atención también que previo un pago de 150 millones de pesos, una suma muy alta, no está fuera de norma, por cierto, pero sí llama la atención de un pago de 150 millones de pesos, pudiera tener la medida cautelar de arresto domiciliario y ya después sentenciado también se cambie la prisión, y prisión entre comillas, por los antecedentes que se están reportando también, y ya le pregunto de aquello nuevamente por el arresto domiciliario. ¿Hay un cuestionamiento y se pierde confianza ante decisiones como esta? Bueno, precisamente lo que ha señalado el presidente Gabriel Boric y también el ministro Cordero es que la norma debe ser para todos por igual. Por eso se ha instruido un sumario en Gendarmería para investigar los supuestos tratos preferentes que habría tenido el señor Macaya Centilli en su breve paso por la cárcel de Rancagua. Por eso se ha multiplicado la capacidad de representación jurídica del programa Mi Abogado, que representa a los niños y niñas cuando sus papás, pese a que sus papás no los quieran apoyar en las denuncias, que es lo que ocurre en parte de este caso. Y es por eso también que se ha ido fortaleciendo el servicio de protección especializada para la niñez y la adolescencia. Ahora, efectivamente, esto mina la credibilidad. Y por ejemplo, nosotras lo vemos día a día en las cárceles de mujeres que están llenas de mujeres que están en prisión preventiva, aún no condenadas y que tienen hijos menores de 2 años. Con ellas no se dan tantas facilidades. Claro, y además a propósito de lo que usted decía, o sea, en el fondo
una persona, una mujer que está sufriendo con esto, que sufrió esto, que tiene en su interna, en su mente, todo lo que significa pasar una situación como esta ante acciones como las que vemos, determinaciones como las que escuchamos y las que conocemos hoy día, la verdad es que eso también juega en contra y también es un golpe más a las víctimas de abuso. La verdad es que yo lo explicaba muy gráficamente en la mañana en otra entrevista, que es que cuando vimos la entrevista al senador Macaya el día domingo en la mañana, yo quiero llamar la atención respecto a que pasaron 48 horas para que su propio sector la repudiara. Y eso fue por la reacción de la sociedad, en especial del movimiento de mujeres. Pero cuando vimos esa reacción nos preparamos para poder sacar una gráfica a propósito de lo mismo que le decía, que es que empiezan a haber más consultas, sacar una gráfica que informara respecto a la legislación vigente. ¿Y de qué tipo de comentarios se nos llenó esa publicación? ¿Qué es de qué sirve? La ley, sí, una denuncia y no pasa nada. Esa es la credibilidad que se daña, el pacto social respecto al respeto a la ley que se daña con estas acciones, y es por eso que es tan importante que se rechacen transversalmente y no solo por conveniencia política. Ahora, bueno, Javier Macaya ha renunciado, ha reconocido que utilizó mal, que se equivocó en tocar tópicos ahí del proceso mismo judicial, renuncia hoy día a la presidencia de la UDI. Hay un reconocimiento por parte de él de la falta que cometió durante la entrevista. ¿Ayuda en algo eso para usted? Yo creo que lo relevante aquí, que evidentemente me parece razonable, que al menos después de 48 horas las personas que pertenecen a ese partido pidieran y exigieran su renuncia. Pero creo que no hay que olvidar que el senador es senador y por lo tanto corresponde saber si va a continuar en esta senda de cuestionar a la institución judicial. En segundo lugar, me parece muy relevante lo que ha anunciado hace poco rato la Defensoría de la Niñez respecto al recurso de queja ante la Corte Suprema por la decisión tomada sobre el arresto domiciliario para el señor Macaya Centilli. Creo que hay que recordar que es precisamente en el abuso sexual infantil donde la zona de riesgo es el propio hogar y por lo tanto eso es algo que debe ser ponderado, que el riesgo a la sociedad es algo que debe ser ponderado en múltiples aspectos y en el caso de los delitos sexuales contra menores también en su propio mérito. Claro, y es por eso también que se plantea esta interrogante y esta duda que hay en torno a volver nuevamente hacia el domicilio del sentenciado. Ministra Orellana, muchísimas gracias por estos minutos, que le vaya muy bien. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes y reitero el llamado a utilizar los teléfonos de orientación a ayuda. Sabemos que hay muchas personas que están viviendo con mucho dolor este debate, que les causa mucha angustia y es por eso que queremos saber que hay canales institucionales, el Hablemos de Todo, el INJUV, el Fono Infancia y el 1455 del Servicio Nacional de la Mujer. Muy bien, ministra, ahí está. Entonces, en nuestros canales también, en nuestras distintas plataformas también, para hacer eco de aquellos sistemas de apoyo para todos quienes sufren una situación tan lamentable como esta. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más.